Amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y que este día sea un día maravilloso en el cual podamos disfrutar de todas las bendiciones que el Señor nos concede cada día. Vamos a hablar en el tema de hoy, hablando de un tema que se llama Hablando proféticamente. El texto está en Mateo capítulo 24, el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Déjeme decirle, amigo y hermano, que esta profecía se está cumpliendo para estos tiempos y el Señor Jesucristo nos la dejó bien clara. Le invito a que hagamos una oración para entrar en el tema para la gloria de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, en este momento, Padre, de una manera muy especial, por tu inmensa bondad y por tu infinita misericordia. Padre, te pedimos que el Espíritu de Dios nos hable su palabra y nos haga entender su propósito y su voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Mi amigo y hermano, vamos a hablar de tres cositas bien interesantes que se están cumpliendo para esta época. Y hablemos de la sequía y hambre. Seguramente ellas no se cumplirán en este tiempo, en este momento. Pero vendrán. Vendrá la sequía, vendrá el hambre, vendrá la falta de lluvia y vendrá la escasez de alimento. Estas cosas vendrán sobre la tierra en gran escala, amigo y hermano, en proporciones que jamás se habían visto. Sí, las cosas van a empeorar. Cuando hay sequías, también hay incendios de matorrales e incendios forestales. Y cuando el fuego ha consumido la vegetación y vuelven las lluvias, existe, hermanos y amigos, el peligro de las inundaciones, porque no hay nada en la tierra que retenga el agua. La sequía, el hambre, los incendios y las inundaciones son cosas que suelen estar ligadas entre sí. Ahí en Mateo 24, 7, el Señor Jesús predijo, y habrá hambres. El hambre, amigo, y el mundo, el hambre en grandes sectores del mundo generan competencia, generan lucha y entre los países por la obtención de alimentos. El peligro político y militar aumentará especialmente para los Estados Unidos y los países de la Mancomunidad Británica de Naciones, cuyas tierras han sido el granero del mundo en las últimas décadas. Los que viven en los países desarrollados del mundo, amigos y hermanos, suelen pensar que estas cosas solo ocurren en lugares como la India, en Bangladesh o el África. La pregunta es, amigos y hermanos, ¿cómo podrá el hambre atacar países como Estados Unidos? Hoy parece impensable que algún día los supermercados y restaurantes tengan que cerrar sus puertas porque no hay comida. No obstante, amigos y hermanos, el hambre sí va a azotar a países tales como Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia y otros países desarrollados del mundo. Entendamos, hermanos y amigos, que Dios dice al respecto y la razón por la cual lo dice. La mayoría de la gente, amigos y hermanos, no entiende que Dios omnipotente es quien tiene el dominio sobre el clima y que a veces utiliza su poder para permitir, oiga bien, permitir que las naciones se castiguen a sí mismos por la misma desobediencia, la misma rebeldía, la misma falta de administración de lo que Dios nos dio y nos entregó para administrar. El rey Salomón sabía estas cosas. En la ceremonia de la dedicación del templo de Dios en Jerusalén, Salomón reconoció el poder de Dios. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti. Primera de Reyes 8:35.
¿Será posible, amigos y hermanos, que Dios castigue a todo un país por obstinarse en hacer caso omiso de las normas de éticas y morales que Dios ha establecido desde la antigüedad? Más vale, amigos y hermanos, que lo creamos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El libro de Apocalipsis, amigos y hermanos, confirma esa profecía sobre el hambre que se avecina. Cuando abría el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decían 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6 del 5 al 6. Ahora bien, amigos y hermanos, Dios es misericordioso y paciente con las personas y los países que de verdad permiten que la palabra de Dios sea predicada y tenga espacio en su nación. Estos países que llegan a un tope de arrepentimiento de su mal proceder, también Salomón tuvo en cuenta este punto en su oración y dijo, si el cielo se cerrare y no lloviere, y te rogaren en este lugar, y confesaren tu nombre, y se volvieran del pecado, cuando los afligiere, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darán lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Amigo y hermano, el presidente de nuestra nación se ha dirigido al pueblo y cuando vino de Estados Unidos convocó y manifestó los cuidados que deberíamos tener nosotros los colombianos para enfrentar un virus de tanta magnitud como es el virus chino. Déjenme decirle, amigo y hermano, ¿por qué no convocó? Y dijo, bueno, todo el pueblo vamos a orar. Todo el pueblo todos los que sepan orar, vamos a clamar al Señor para que estas pestes no lleguen a nuestro territorio colombiano. No, hermano, es que no es que usted se lave las manos, ni es que usted no se limpie la nariz o que ponga un tapaboca. Hermano, es que Dios nos está llamando a una reflexión más profunda, a que lo tengamos en cuenta a Él en nuestros proyectos, en los propósitos, en estas decisiones tan inmensas que tenemos. Yo invito, amigos, hermanos, a través de este medio, invito a que todos los que escuchan este mensaje, hermano, convoque a su pueblo, convoque a su alcalde, convoque a su gobernador, convoque a su presidente, hermano, y que nos pongamos, así sea un día, 2 días de oración y clamor por nuestra nación, por nuestro pueblo. Ahí he tratado de enviarle a unos hermanos y amigos unos mensajes y una cadena de oración por su pueblo, por su nación, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Amigo y hermano, hay algo que me sorprende o no me sorprende porque está escrito, pero a mí sí me sorprende que esté sucediendo ya para este tiempo, como es la abundancia de la maldad. Y por causa de esta abundancia de maldad, el amor de los hijos de Dios se ha enfriado. En Mateo capítulo 24, versículo 12 dice, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Amigos y hermanos, la maldad está aumentando ahora en el mundo, y mucho más en el mundo de la religión, que ya no tienen la obra del Espíritu Santo ni la presencia de Dios. Aunque algunos parezca tener una creencia ferviente, todavía caminan por la senda de lo mundano. Escuchaba esta semana un predicador de esos que tienen megas bodegas en Bogotá.
hablándole, disertándole a una cantidad de gente acerca de la prosperidad y que Dios lo va a bendecir y que Dios lo va a prosperar y que tienen que dar sus diezmos y sus ofrendas y que una cantidad de cosas, amigos, hermanos, cuando estamos ya a las puertas de que venga el Señor Jesucristo, todavía un hombre de esos pensando en plata, pensando en dinero y no guiando a la gente a tener recogimiento y a tener un espacio, hermanos, para que podamos mantener la esperanza viva, la fe viva en el regreso del Señor. Esto es terrible, amigos y hermanos. La codicia de la riqueza es la tónica general entre los pseudo creyentes. Algunos venden todo tipo de bienes en sus congregaciones, otros se dedican a los negocios y otros dirigen fábricas y se dedican a hacer dinero. Amigos y hermanos, no se preocupen por trabajar para el Señor, que es lo más importante. No se preocupan por trabajar para el Señor y viven inmersos en los enredos mundanos. Cuando los pseudopastores y ancianos predican, se enfocan solamente en explicar el conocimiento bíblico de la prosperidad y de las teorías teológicas en vez de predicar la palabra del Señor. No dan testimonio del señorío, ni lo exaltan, del señorío de Cristo, ni lo exaltan. No conducen a la gente a buscar y a entender la voluntad del Señor. Y así terminan llevando a sus oyentes al conocimiento bíblico y su rebaño se aleja cada vez más de Dios. Qué tristeza, amigos hermanos. Por eso el Señor fue muy claro cuando dijo que sería posible que aún los propios escogidos fueran engañados. Algunos pseudopastores y ancianos compiten entre sí y se involucran en disputas, en celos, hasta el punto que incluso forman camaradería y se dividen en diferentes fracciones y levantan sus toldas aparte cada uno y hasta venden las congregaciones. Hay gente que negocia, le vende la iglesia, ella está produciendo tanto, deme tanto. Qué cosa tan brava, amigos y hermanos, lo que está viendo en estos tiempos. Se roban las ofrendas, se involucran en conductas terribles, inapropiadas y no tienen en absoluto un corazón temeroso a Dios. Esos son actos malvados que están ocurriendo cada vez más, con más frecuencia en el mundo religioso y en las pseudoiglesias. Bueno, no digo que todas. Esperemos que haya alguna que todavía camine rectamente conforme a la palabra. Amigos y hermanos, las iglesias, pseudoiglesias se verán más desoladas para estos tiempos. Por ahí ya he oído que el virus penetró por allá a unas congregaciones en Bogotá y ya la gente ya ni va. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor está restaurando nuevamente el altar familiar. A no depender de las pseudo congregaciones o de religiones, sino a depender de Dios, depender del Espíritu Santo, depender del señorío de Cristo. Ahora me dirán, está hablando el profeta. No, yo no soy profeta. El profeta es el Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de que Él es el profeta, es Él y no los demás. Hay pseudo profetas, hay pseudo apóstoles, hay pseudo de todo. Estas cosas inevitablemente nos recuerdan al fin de la era de la ley, cuando el templo que antes había estado lleno de la gloria del Señor parecía desolado. Los sacerdotes hacían pobres sacrificios y el templo se convirtió en un mercado. ¿Hay alguna diferencia entre las pseudo congregaciones de hoy y el templo del fin de la era de la ley? Amigos y hermanos, esto nos hace darnos cuenta de que esta profecía bíblica se está cumpliendo totalmente y el Señor regresará. Mi amigo y hermano, hablemos de una cosita más.
las enfermedades y las epidemias. Hay una serie de enfermedades, amigos y hermanos, contagiosas, que ya son causa de preocupación para los gobiernos del mundo. Ya en este momento, la gente, hermano y amigos, están pensando hasta cerrar fronteras y se va a ver con dificultades. La economía se va a bajar en muchos países porque la situación se pone más tensa y más difícil. El SIDA fue una de las enfermedades que causó grandes impresiones del mundo. La malaria, la tuberculosis, todas estas enfermedades que han aparecido en la historia y que cada una ha acabado con una cantidad de gente, como el cáncer y las afecciones cardíacas, que siguen afligiendo a millones de personas, mientras los desechos de la era tecnológica cada vez contamina más el agua y los alimentos que consumimos. Amigo y hermano, nos vamos a ver enfrentados a una situación mucho más difícil, y es la del aire, el ambiente, la cantidad de carros, la cantidad de contaminación ambiental que afectará a los pulmones, que afectará la respiración de la humanidad. Y aún nos veremos enfrentados a otra más difícil, que será la del sol. Esto cuando el sol empieza a quemar la piel y aparezcan llagas y úlceras cancerosas. Esto será un poco más terrible para la humanidad. La Biblia señala que algunas de las futuras epidemias serán propagadas por animales salvajes, según Apocalipsis capítulo 6 versículo 8. Ya algunos científicos han dicho que este virus es causado por las serpientes y por los murciélagos, que han afectado considerablemente ya a una parte de las naciones. Varias de las peores plagas de la historia, como la peste bubónica, fueron diseminadas por animales. La peste bubónica es endémica entre los animales silvestres de ciertas regiones, por lo que las medidas sanitarias modernas son la única razón por la cual algunos de estos problemas permanecen al margen de la civilización. Amigo y hermano, la gente sabe muy bien que cuando hay una grave perturbación del orden social a causa de las guerras o de los desastres naturales, siempre surge el peligro de las epidemias. Pero estos problemas, amigos y hermanos, no son más que pequeños indicios de las contagiosas y mortíferas pandemias que, según las profecías, van a devastar a grandes zonas del planeta. Oí que el cuarto de los seres vivientes decía: ven y mira, y vi un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que representaba al reino de la muerte, y se le dio poder sobre la cuarta parte del mundo, para matar con guerras, con hambres, con enfermedades y con las fieras de la tierra. Amigo y hermano, eso está en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Uno de los cumplimientos más siniestros de estas señales fue sin lugar a dudas el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994, en el cual fueron brutalmente exterminados hombres, mujeres y niños de la minoría Tutsi. El número de víctimas se calculó en unos 800,000. Amigo y hermano, yo le invito a ustedes para que no entremos en temores, que no entremos en situaciones de miedo, sino más bien de gozarnos en el Señor, de ver el cumplimiento de la palabra del Señor. Es posible que Dios aflija la tierra con plagas y epidemias letales. Moisés escribió lo siguiente por inspiración divina: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Eterno, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amigo y hermano, no es cuestión de uno atemorizarse, no es cuestión de uno ponerse a atormentarse en las situaciones, sino más bien confiar en el Señor.
esperar en Él, que la mano del Altísimo estará sobre todas las personas que confían en Él. Recuerdan ustedes, amigos, que cuando pasó el ángel de la muerte en Egipto para devastar todas las primogénitos, el Señor mandó que colocaran en la puerta dinteles, de las dinteles de la puerta sangre, para que cuando pasara el ángel de Jehová por allí, hermanos, no causara la muerte a los que estaban ya señalados. Hoy nosotros tenemos un sello, que es el sello del Espíritu Santo de Dios, y Él nos protegerá y nos guardará de toda peste destructora. Como dice el Salmo 91, léalo, amigo y hermano, y te darás cuenta, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi amigo y hermano, Dios te bendiga y que pase una feliz semana y que la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, conserve en completa paz sus corazones. Amigo, no eche en saco roto esta palabra. Compártala con un amigo, compártala con alguien y dígale, hermanos, el Señor, la venida del Señor está cerca, recojámonos y pongámonos en acuerdo con el Señor y con su palabra. Que Dios los bendiga, hermano, y que pasen una feliz semana.